Hola de nuevo, mis pequeños. En esta ocasión vamos a repasar los números naturales, números par e impar y también el número antecesor y sucesor. Comenzamos. Los números naturales. ¿Sabías que en la actualidad nosotros conocemos diferentes números, como ser los números decimales, los fraccionarios y muchos otros más? Pero te cuento que nuestros antepasados no conocían nada de esto. Antes de que surgieran los números, el ser humano se las ingenió para poder contar de la siguiente manera. Ellos contaban sus casas, contaban todas las cosas que tenían alrededor, utilizaban diferentes formas y objetos para poder hacerlo, como ser las piedras. Ellos buscaban piedras y las utilizaban para poder contar. También utilizaban palitos que los obtenían de un árbol, de una rama, y lo cortaban en pequeños para poder utilizarlo. Esto es interesante. Ellos utilizaban una cuerda o una pita en la cual realizaban nudos, donde cada un nudo significaba un número. Por ejemplo, si hacían 3 nudos, significaba que era el número 3. Si hacía 7 nudos, significaba que era el número 7. Muy interesante, ¿verdad? Y también utilizaron los dedos de las manos para poder contar. Origen del número. Desde los tiempos primitivos, el hombre ha sentido la necesidad de poder contar, ya fueran los objetos de su casa, sus utensilios o el número de miembros de su tribu. Hace unos 30.000 años atrás, el hombre que vivía en las cavernas dejó huellas para que parezcan, ¿no? O que parecían que él ya sabía contar, como ser rayitas en las paredes que representaba cada número. Mediante estas rayitas se puede deducir que ellos ya contaban, ya sea los días que pasaban, los meses y los objetos que ellos tenían, como ser su ganado, no sé, tantas cosas. También encontraron maderos en las cuales ellos podían marcar con rayitas, con algo filoso, y representaba también el conteo. Lo que ellos hacían era intercambiar sus productos, es decir, yo te doy 2 ovejas, tú me das 4 gallinas, o yo te doy 3 vasijas y tú me das 2 costales de arroz. Ellos ya aplicaban lo que era el trueque. De esa manera intercambiaban y ya tenían que conocer los números. Definición de los números. Los números naturales son aquellos dígitos o cifras que se utilizan para poder contar los objetos que se encuentran a nuestro alrededor
y que están en nuestro diario vivir. Por ejemplo, nosotros podemos ver y utilizar en las fechas, ¿verdad? Esto encontramos en todos los almanaques, calendarios. También podemos utilizar en los años, al igual que en los objetos y también en las cantidades. Entonces, podemos decir que los primeros números que han sido utilizados hace más de 4.000 años atrás, en la actualidad son llamados números naturales. Estos números, estas cantidades que se representan a través de símbolos llamados cifras o números o dígitos, están en el sistema numérico y son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. Son 10 números. Estos números son infinitos. El conjunto de todos los números naturales se designan o está representado por una n. Y la n es mayúscula. Y para poder indicar que es un conjunto, se representa por las llaves, en el cual tenemos a todo el conjunto de números, empezando desde el 0 hasta el infinito. El 0. En algunos casos el 0 se lo considera como un número natural, pero en otros casos no se los considera. Por eso es que vemos que en algunos libros el sistema de numeración empieza a partir del 1 para adelante y en otros vemos que está iniciándose con el 0, ¿verdad? Depende del autor. Sistema de numeración decimal. Se denomina sistema de numeración decimal porque utilizamos 10 símbolos o dígitos para poder representar cantidades numéricas, ya sea grandes y pequeñas, que van desde el 0 hasta el 9. Esto lo utilizamos a diario y como se indica, está representada por símbolos. Y mediante estos 10 símbolos o 10 dígitos, pues nosotros podemos construir cualquier número. Como indica, ya pueden ser desde números pequeños o cantidades pequeñas hasta cantidades enormes. Por ejemplo, tenemos en este cuadro cantidades ya grandes, ¿verdad? Cada cantidad, cada cuadrito está conformado por un número. Si se fijan, estamos utilizando los 10 números que tenemos ahí y conformamos la cantidad de 62.084. La siguiente cantidad que habíamos construido está en el cuadro azul y es 25.706.
Y así sucesivamente vamos construyendo lo que son las cantidades. Clasificación de los números naturales. Los números naturales se clasifican en dos: números dígitos y números polidígitos. Los números dígitos son los que se escriben con un solo número o dígito o cifra, y entre ellos está del 0 al 9. Y podemos observarlos en los teléfonos, en las calculadoras, en los celulares y en otros, ¿verdad? En cambio, los números polidígitos son los números compuestos por dos o más dígitos, y ellos son desde el 10 para adelante, en la cual podemos encontrarlo en muchas cosas, ¿verdad? Uno de los ejemplos puede ser en las placas de los automóviles, en los años, en tantas cosas que podemos encontrar los números polidígitos. Ahora vamos a ver la lectura y escritura de estos números, de los dígitos y polidígitos. Vamos a variar. Así como nosotros tenemos un nombre, los números también tienen su propio nombre. Por ejemplo, tenemos acá el símbolo 4 y su nombre es 4. Tenemos al símbolo 9 y su nombre es 9. Tenemos al símbolo 16 y su nombre se escribe así, 16. Al símbolo 265 y se escribe su nombre así, 265. Al 518, su nombre lo tenemos allí. Entonces, cada símbolo tiene su propio nombre, ¿verdad? Para poder concluir con este tema, indicamos que los números naturales con ellos podemos nosotros realizar lo que son algunas operaciones. Por ejemplo, estas operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que son los números pares y los números impares. Los números pares. Cualquier entero que se pueda dividir exactamente en dos es un número par. También decimos que son números pares los que acaban en 0, 2, 4, 6 y 8. Los números impares. Estos números impares se caracterizan porque, primero, no forman parejas y siempre va a sobrar un número, un elemento. También se caracteriza porque estos números impares tienen que acabar en 1, 3, 5, 7 y 9. Estos números pares, niños, para poder identificarlos, pues en cada cifra que tengamos,
Tenemos que observar el último número, o sea, la unidad. Y por más que el número sea más grande, no nos importa el resto. Lo único que debemos de fijarnos es la unidad, o sea, el último número. Y ya sea par o impar, como ya vimos, tenemos que ver en qué acaba, ¿no? La unidad. Entonces, de esa manera podremos identificar a los números. Por ejemplo, aquí tenemos al número 10, tenemos al número 89, tenemos al 123 y al 246. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que podamos entender un poco mejor. Y hemos puesto en la pizarra estos 4 números, en la cual nosotros vamos a clasificarlos. Tenemos ahí un cuadro donde la primera columna tiene que estar o está representada por los números pares y la segunda columna por los números impares. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a clasificar, perdón, estos 4 numeritos y colocaremos en la columna que corresponde. Bueno, empecemos a trabajar. Observamos el primer número, que es el 10, y ya les había dicho, para poder identificar si es un número par o impar, debemos de fijarnos en el último número, o sea, en la unidad. En el 10, el último número es el 0, ¿verdad? Entonces observamos arriba, ¿es par o es impar? Oh, es par. Entonces, colocamos en los pares. Ahora observamos el número 89. Nos fijamos en el último número, o sea, en la unidad. Corresponde a los impares. Muy bien, entonces llevamos a los impares. El siguiente número es el 123 y pertenece al grupo de los impares. Muy bien, porque termina en 3, ¿verdad? La unidad. Por último, tenemos al número 246. ¿Dónde puede pertenecer, pequeñitos? Observemos. Ah, los números pares los llevamos ahí. Qué fácil, ¿verdad? Ahora, para poder entender un poco más, vamos a practicar en lo que es en la clase. Bueno, ahora vamos a observar el último tema, que son los números antecesores y sucesores. Podemos hablar del antecesor o del sucesor, donde me indica el antecesor es el número anterior, o sea, es el número que está antes de un número que nos den. Como ya les había indicado, pues tenemos que fijarnos en la unidad que tenemos, el número que nos van a dar o que con los números que vamos a practicar. Nos vamos a fijar en el último número, que es la unidad, para poder colocar o para poder resolver cuando nos pidan que busquemos su número anterior, o sea, vemos el número que está antes, ¿verdad? En cambio, en el sucesor es el número posterior. ¿Y qué es posterior? Posterior es el número después de y tiene una unidad más que el número que te dan. Entonces repasamos. Significa
Acá vamos a observar el número 17, que está debajo del círculo rosado. Su número anterior me dice que tiene que ser el número antes. Entonces, lo que voy a hacer, me indica acá, que me voy a fijar en el número, en la unidad del número del 17. Ya habíamos hablado cuál es la unidad. La unidad es la última cifra, ¿verdad? Del número 17 sería el 7. Ahora me está pidiendo que busque el número anterior. Me fijo el 7. El número antes del 7 está el 6 y copio el siguiente número. Entonces es el número 16, el anterior. Ahora, el número posterior. El número posterior también me fijo el último numerito del 17, la cantidad 17. Y es el 7. Entonces tengo que sumarle un 1. Y el que les diga es el 8, ¿verdad? Formando 18. Para entender un poco mejor, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Muy bien, tenemos acá el antecesor y el sucesor, ¿verdad? Muy bien. La primera cantidad, vamos a fijarnos en la cifra o en la cantidad 25. 25 me indica que me tengo que fijar en la unidad de ese número, de esa cantidad, y es el 5. Entonces, observando el número 5, tengo que quitarle un numerito, o tan fácil. Observo que antes del 5 viene el 4. Coloco en mi lado izquierdo el número 4 y copio el siguiente número, que es el 2, normal. Ahora, el sucesor. Para buscar el sucesor de esta cantidad, también voy a observar el número 5, que viene después del 5, el 6, ¿verdad? Entonces, copio también la siguiente cantidad, que es el 2, y conformo el número 26. Es fácil, ¿verdad? Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tengo el número 30, en la cual voy a buscar su antecesor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí, ¿verdad? Tenemos que fijarnos en la unidad y termina en 0. Antes del 0, del 10, viene el 9, ¿verdad? Entonces, nos fijamos que antes del número 30 viene el 29. Ya somos capísimos, ¿cierto? Ahora observamos el sucesor de 30 y es el 31. Muy bien. Ahora díganme ustedes, en la cantidad 456, ¿cuál es el sucesor y cuál es su antecesor? Yo sé que lo van a resolver ustedes. Me imagino que lo están resolviendo, ¿verdad? Muy bien, mis pequeñitos. Espero que haya sido de su agrado estos temas, lo cual dentro de un momento podremos comentar qué les ha parecido. Ahora, ya que estamos llevando matemáticas, quiero que todos ustedes, a partir de ahora, vayamos a sumar muchas alegrías, a quitar o restar todas las tristezas, a multiplicar nuestro amor hacia la familia y repartir muchos abrazos y muchos besos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos enseguida. Chao.